Continuamos con una breve descripción de las eras humanas conforme la Santa Biblia, la escritura revelada por Dios. Decíamos antes de iniciar esta enseñanza, fuera de cámara, que por mi palabra fue hecho todo, por la palabra de Dios fue hecho todo, y aquí tenemos cuál fue la palabra de Dios. Aquí está revelado todos los secretos, ¿verdad? Entonces, estábamos en el segmento anterior hasta la era de José, ¿no? Abraham, su hijo Isaac, Jacob, su nieto, José, su bisnieto. A partir de ahí se divide como en dos líneas, ¿no? Una línea que es la de los hijos de Jacob y no de José. La línea de los hijos de Jacob, que son las tribus de Israel, se cuantifican, se hacen muchos y van a parar a Egipto. Ya sabemos la historia. Después vino un faraón que no conocía a José ni las virtudes de José y de su pueblo, y los esclavizó por 400 años. Pero hay otra línea que es la de José, de los hijos de José, de Manasés y Efraín. Ellos eran egipcios, ellos no tenían la nacionalidad israelita, así que no fueron llevados en cautiverio, ¿se entiende? Ellos continuaron, la diáspora continuaron haciendo tribus, algunos continuaron dentro de Egipto, y cientos de años después comenzaron una dispersión que algunos los llevó por la parte de arriba de lo que hoy es Turquía, todo por allá, por la estepa rusa que le llaman, para entrar por lo que sería la parte alta de Europa, los Países Bajos, los países nórdicos que le llaman, y de ahí salieron, por ejemplo, los vikingos. Los vikingos son también descendientes, tienen un poco de descendencia de Efraín. Otros fueron bajando por Grecia y, por lo que es hoy Grecia, Italia, ¿no? Albania y Alemania, se instalaron en Alemania, y ya en el siglo VI de esta era comenzaron a aglutinarse, siglo V, siglo VI, para luego armar el reino merovingio. Esos también son descendientes de Efraín, pero son los celtas, no los vikingos. ¿Entienden? Y hubo otro grupo de los descendientes de Efraín que, en vez de pasarse al otro continente, que en aquel entonces no sabían de divisiones de continente, siguieron por lo que hoy es África y bajaron hasta el Sahel, que es desde Marruecos en adelante hacia adentro de África, pero en algún punto se cruzaron por el estrecho de Gibraltar hacia lo que hoy es Portugal y España. Eso también se les llamó celtas, solo que unos eran celtíberos, celtas del Íbero, y los otros eran otro tipo de celtas, que fueron los que terminaron siendo los celtas gascones, los celtas que se mezclaron con los gascones, que eran el pueblo que ya estaba ahí en todo lo que es, digamos, parte de Portugal, España, parte de Francia, porque antes no estaba dividido por países. Entonces tenemos los celtas nórdicos, los celtas merovingios, por decirlo de alguna forma, aunque después también se mezclaron un poco los merovingios y los gascones, porque fueron invadiendo el reino merovingio y terminó invadiendo también un pedazo de España, Francia, y se mezclaron también con los otros celtas que habían entrado cruzando el estrecho de Gibraltar desde África hacia Europa. La cuestión es que todos estos son descendientes de Benjamín. Ahora, algunos de Efraín, gracias, descendientes de Efraín. Ahora, en la diáspora algunos estuvieron juntos, los descendientes de Manasés y de Efraín, pero cuando cruzaron
no cruzaron, o sea, cruzaron hacia Europa, pero después siguieron colonizando y colonizaron lo que hoy es el Reino Unido, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Allí se separaron, digamos, de alguna manera, y los descendientes de Manasés son todos los que verdaderamente más cantidad había que colonizaron Reino Unido. Y los otros, los descendientes que estuvieron juntos por varios siglos, porque eran hermanos de Efraín, se quedaron desde la península, se quedaron en lo que hoy es Portugal, España, se fueron para el lado de Francia. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque se cumple aquí la promesa de Jacob en Génesis 49 y 50, porque de estas naciones, que esto ya lo hemos hablado en geopolítica cristiana, salen, cumpliéndose la promesa de Génesis 49 y 50, muchas naciones que controlan el mundo a partir del año 1400, 1500, 1600 sobre todo, empezaron a gobernar el mundo, a conquistar el mundo. De estas naciones, Francia, Portugal desde el siglo XI, siglo XII, poderosa nación marítima, Francia, España, Italia, Alemania, porque Italia también fue una nación conquistadora, aunque la mayoría de la gente no lo sabe. Hay incluso un país como Etiopía, que en el siglo pasado también lo colonizó durante varios años Italia, a los etíopes. Entonces, lo que vemos es que se empezó a cumplir la bendición de Jacob sobre Efraín, de que de él iban a salir varias naciones, muchas naciones, que iban a tener preeminencia, iban a ser conquistadoras, pero a Manasés se le dice que iba a ser una gran nación. En su momento, también, Inglaterra fue la gobernadora de la mitad del mundo conocido, incluyendo África y parte de Asia. Inglaterra en su momento colonizó hasta China. La gran nación, que no parece grande en extensión, porque Inglaterra no es en extensión muy grande, pero los norteamericanos salieron de los ingleses. Norteamérica, que es mucho más grande en extensión, se fundó con ingleses, irlandeses y escoceses. Ahí se cumplió posta a posta la gran nación. No solo grande en conquista, porque los Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta hasta el día de hoy, sino también grande en territorio. Esa era la bendición de Jacob hacia Manasés en Génesis capítulo 50. Bendito sea Dios. Entonces, haciendo este pequeño reconto, pasamos a la escatología, que es el tiempo del fin, ¿verdad? Pero hay un adagio que dice que quien desconoce su pasado está destinado a cometer los errores del pasado, para modificar fructuosamente, para modificar evolutivamente, para modificar positivamente el presente y tener un futuro promisorio. Hay que conocer el pasado, absolutamente siempre. Bien, ¿cuánto llevamos de tiempo? 9 minutos. Bien, entonces, tradicionalmente se ha entendido la escatología con referencia a eventos que aún están por suceder. Miren, acá tenemos una visión de lo que tradicionalmente se entendía la escatología, tanto en relación con el individuo como con el mundo. De ahí que se habla de escatología individual. Esto es la escatología, digamos, hasta los estudios anteriores a 1940. A partir de que una nación, como dice el profeta, se crió en una semana, dice una nación en una semana. ¿Qué nación apareció en una semana? Israel. Israel apareció de la nada en el año 1947. Bueno, a partir de ahí, entonces, se empezó a formular de otra manera la escatología, porque hasta ahí
eran cosas que iban a pasar, eran cosas que iban a pasar. Ya estaban pasando, estaban sucediendo, pero no estaba la masificación de la globalización y no tenían estos datos históricos. La mayoría de las personas no la tenían, salvo algunas excepciones de eruditos, que yo les acabo de nombrar recién, de la dispersión de los hijos de Israel que se convirtieron, de Benjamín y Efraín y Manasés, que se convirtieron en diferentes naciones, que ya estaba profetizado, eso ya se había cumplido. Pero como no estaba la globalización, no se sabía. Pero a partir de la instauración de manera mágica, de repente, espontánea, del pueblo de Israel, bueno, entonces se empezó como a mirar de otra forma la escatología. Ya no estábamos hablando solo de lo que iba a pasar algún día, que todavía la escatología tiene un gran pedazo de lo que va a pasar porque no pasó. Pero ya sabemos, entre 1947 y 2022, tenemos 53, 75 años, ya tenemos 75 años de cosas cumplidas. Entonces la escatología empieza a tomar otra dimensión, otra realidad. Se hablaba antes de escatología individual, que era la que trata cuestiones como la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, el estado entre la muerte y la resurrección general, y la escatología general, la que trata con el regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado final. Continuamos en el próximo segmento con escatología.